voy a hablar de una persona a la que he conocido durante muchísimos años, que me ha marcado y que ha dejado una impronta, vamos, totalmente reconocible y de un gran valor para nuestro municipio, que es Luis Arencibia. Luis es una persona a la que conozco de hace muchísimos años. Yo tendría 17 años, 16, 17 años, y yo acababa de llegar a vivir a Leganés en el año 74. Él empezó a vivir en Leganés también en torno a esa época, porque él empezó siendo funcionario del Ayuntamiento de Leganés en el año 73. Él viene de Canarias, él procede de Telde, donde tiene una de sus obras más conocidas, que es un Neptuno que emerge del agua en una de las playas, y se afinca en Leganés con su primera mujer, con María. Nace su primer hijo, Víctor, al que conozco desde muy pequeño, y empezamos a tener una relación de amistad que se mantiene durante todos estos años, más de 40 años. Luis, yo creo que vivió en Madrid al principio, pero él, una vez que empieza a trabajar en el Ayuntamiento de Leganés en el 73, ya se traslada a vivir a Leganés. Él empezó viviendo cuando yo lo conocí en la Plaza de Cervantes, en el barrio de Los Santos. Luego se traslada al callejón de Mesones, a la calle Mesones, y luego al final con su segunda mujer, con Luz Mari, vive durante todo este tiempo en el Quinto Centenario, en el barrio de Quinto Centenario. Tiene 4 hijos, 2 de su primer matrimonio con María, Víctor, que actualmente volvió a su tierra a la tierra natal de su padre, que vive en Canarias, Geray, que vive aquí en Leganés, y Ancor y Daira, que son hijo e hija con Luz Mari, que también es compañera mía, porque ella es la responsable de las bibliotecas del Ayuntamiento de Leganés. Entonces yo lo conozco, ya te digo, muy joven, con 16, 17 años, y formamos un núcleo de amistad con Miguel, que es un compañero mío en el archivo, y además yo heredo el puesto que tenía Luis, porque Luis, cuando empieza a trabajar en el Ayuntamiento de Leganés, una de sus primeras responsabilidades es organizar el archivo del ayuntamiento, sobre todo el archivo de las licencias de obras, que era lo más pujante, y él estaba instalado en la 4ª planta del ayuntamiento. Y además, él en su trabajo del archivo también hacía un trabajo que era el pasar a mano las actas del libro de actas del Ayuntamiento de Leganés. Le daba un cierto valor artístico porque hacía unas grandes letras de inicio, parecido un poco a los libros antiguos. Además, él tenía una serie de tic. Uno de sus tic era la M. Él hacía una línea y luego hacía como unas patitas, que eso lo he heredado yo, y cada vez que lo hago me acuerdo de él. Luis tenía una serie de cosas particulares. Otra de ellas era que la prensa la leía al revés, empezaba por la última página, iba de la última página hacia el principio, y es algo que yo también heredé un poco de su forma de actuar, que es leer la prensa también así. Y luego además y lo he puesto esta mañana en las redes sociales, era una persona con un gran sentido del humor. De hecho, su hijo Ancor ha recordado en redes sociales la broma que gastaba a sus amigos cuando iban a su casa, que era darles la mano, y luego en lugar de darles la mano se mesaba el cabello un poco para hacer un poco más distendida el contacto, pues eso, con una persona. Y también recuerdo que una de sus bromas era dar a la gente que conocía, dar a comer gofio. El gofio, si se moja o si te lo metes en la boca, se hace pastoso y no te deja prácticamente. Bueno, pues él también hacía esa broma, y yo pasé por esa broma. Ya te digo, lo conocimos, Miguel y yo lo conocimos muy jóvenes, y mis primeros viajes fueron con él. Yo recuerdo ir a Ávila, ir a Soria, ir por Cataluña, hacer un viaje a Picos de Europa, hacer diferentes viajes con él. Es decir, yo empiezo a viajar y empiezo a conocer España a través de él. Empiezo a conocer el mundo del arte a través suyo. Él tenía una admiración inmensa por una persona que luego fue su amigo y que ha dejado obras de arte muy importantes en Leganés, que era José Hernández, Pepe Hernández. Pepe Hernández, sus pinturas eran unas pinturas muy oscuras,
con unos obispos que le salían unos apéndices antropomorfos y con las vísceras. Es decir, era un pintor muy particular. Bueno, pues ese pintor dejó mucha huella en Luis, y de hecho toda la producción de las primeras obras de Luis están un poco en esa línea, sobre todo las que son más personales o las que son un poco pues de las que él hacía para Leganés, porque él al principio empieza como pintor. Posiblemente nuestros vecinos lo conocen fundamentalmente como escultor por las grandes obras que hay en las diferentes plazas y en diferentes sitios de Leganés, como el hidróforo enfrente del hospital, o el caballo de las 4 cabezas, o el caballo del agua que está en la avenida 2 de Mayo, o los retablos que hay en San Nicasio, en Nuestra Señora de Butarque, o la fuente de las ranas que está en la avenida Europa, o la fuente de la sirena que está en la Plaza de la Inmaculada. Es decir, un sinfín de esculturas, que es un poco el final de su trayectoria, pero él empieza al principio fundamentalmente dibujando y pintando. Como ya decía, los 2 retablos que he mencionado antes, también, por ejemplo, el monumento a las víctimas del 11M y del atentado que luego después se produjo en Leganés Norte. Esa es una obra también suya. La escultura que hay de homenaje a Sabatini, que está enfrente del cuartel, enfrente de la sede de la universidad, y la escultura que hay de homenaje a la Constitución, que es sacro recordar que la hizo con Alberto Muñiz. Luego, por ejemplo, tiene la niña del parque que hay en el quinto centenario, la fuente del Tritón de Zarzaquemada, que es una fuente con un pez medio mitológico que hay en Zarzaquemada, la sirena que hay en la Plaza de la Inmaculada y unos pajaritos que están a lo alto de una de las farolas. Por ejemplo, la veleta que hay en el centro de recogida de residuos sólidos urbanos que hay enfrente de Zarzaquemada, la fuente de los pueblos en San Nicasio, la propia fuente de la Fuente Honda que hay actualmente, cuando se quitó. Al final, Luis, ya un poco para intentar que bueno, si no se volvía al proyecto original, que hubiera algo que fuera bonito y que diera un poco de paz a la plaza, pues hizo esa fuente, y que es muy bonita, y que a la vez hay una fuente de beber agua con una cabeza de un niño, creo que con una rana en la cabeza, si mal no recuerdo, porque hizo varias de esas fuentes que están repartidas en varios sitios de Leganés. Es decir, que tiene infinidad de obras en su haber en nuestro municipio. Pero efectivamente, antes de hacer todo esto, él fundamentalmente fue pintor, fue dibujante, hizo aguafuertes, hizo pegatinas. De hecho, yo he puesto una pegatina en lo que he lanzado en las redes sociales, que es una pegatina dedicada al medio ambiente, donde él recrea de forma prolija diferentes espacios de Leganés. Hizo postales, las postales del ayuntamiento, las que mandaba el alcalde, las que mandaba Raez, o las que enviaba Fernando Abad, las diseñaba él. Hizo, por ejemplo, los logos, el logotipo de la Asociación de Vecinos de San Nicasio es un diseño suyo. El logotipo de un colectivo cultural que se llamaba Ciudad y Cultura también es suyo. Por ejemplo, en el taller literario del ayuntamiento, que editó una revista a principios de los años 80, la contraportada es un diseño de él, y luego las diferentes portadas también son dibujos de Luis. Bueno, su padre era pintor. Su padre era pintor, y de ahí era muralista, y es conocido en Canarias. Y él de alguna manera fue actitud, y a partir de ahí empezó a dibujar. Ya te digo que sobre él dejó mucha huella José Hernández. Le gustaba mucho también la pintura abstracta. Yo recuerdo, pues por ejemplo, haber conocido a Saura o a Viola o determinados pintores a través de enseñármelos, de hablarnos de ellos, y de alguna manera él se fue evolucionando hasta llegar a las grandes esculturas. Primero hizo una serie sobre los locos, porque él conoció
a Leopoldo María Panero cuando estuvo interno en el hospital psiquiátrico, y con él tuvo bastante relación y publicaron juntos. Él es el autor de las viñetas del tebeo que se hizo sobre la historia de Leganés hace ya muchos años, y que yo soy el autor de los textos. Hizo infinidad de carteles del ayuntamiento, y no solamente para el ayuntamiento de Leganés, sino también, por ejemplo, para el ayuntamiento de Móstoles, para el ayuntamiento de Alcorcón. Es decir, que como puedes ver, su producción es inmensa. Él a principios de los años 80 se plantea el crear en Leganés un museo de esculturas. Para ello contacta con diferentes escultores de renombre, Toni Gallardo, Ángeles Marco, Susana Solano, es decir, con un montón de escultores de renombre en su momento. Incluso convence a Pepe Hernández para que haga la Puerta del Aire. José Hernández era pintor, pero le convence para que haga una escultura que es la que de alguna manera da entrada a Leganés desde Getafe y da entrada también al museo. El museo en 1984 es una realidad. Quien más le va a apoyar en este proyecto, y yo creo que con quien va a tener un acompañamiento durante mucho tiempo en el ayuntamiento, es con José Luis Pérez Ráez, con el que ha sido alcalde durante muchos años y con el que mantuvo una relación muy estrecha. Y entonces el museo empieza a conformarse, y como consecuencia del desarrollo del museo y de uno de sus trabajos también muy importantes, que es el montaje de la sala de exposiciones de Antonio Machado, que la tenemos aquí al lado, donde diferentes pintores y escultores van a traer sus obras. Aquí va a exponer, por ejemplo, José Hernández, Viera, El Roto, Ops, que lo conocemos por sus viñetas en la prensa, Rábago, que además va a hacer dos esculturas que son también referentes en Leganés, que es la escultura de Cervantes, que está enfrente del hospital, que seguro que la has visto infinidad de veces, y la Portadora de la Luz, que es una escultura que está en Zarzaquemada, que son de Ob, y que además una de las características de toda esta obra escultórica que tiene el ayuntamiento es el valor que tiene. Es decir, a Leganés Luis ha aportado un valor cultural y un valor económico, porque esas obras tienen un gran valor económico, desde el desarrollo de este museo, y como consecuencia de eso es por lo que se ha propuesto por un grupo político del ayuntamiento el dar su nombre al museo. Yo creo que esa propuesta debe ser global, es decir, a mí me gustaría que fuera una propuesta que hicieran todos los grupos políticos, que fuera una moción conjunta de todos los grupos políticos para que sea un consenso generalizado. Además, yo como archivero municipal estoy encargado por el reglamento de protocolos de hacer el informe para que se otorgue esa distinción, y estaría encantado de hacerlo. Sería un honor, claro. Para mí sería un honor y rendir un homenaje a un amigo. Y vamos a lo del Reina Sofía. Como consecuencia de todo ese trabajo de Luis en el museo y en la sala de exposiciones, él entra en contacto con el museo del Prado, y aquí en Leganés se hacen varias exposiciones vinculadas al Museo del Prado. Hay conferencias que él promueve, y como consecuencia de toda esa colaboración hay un acuerdo con el Reina Sofía y con el antiguo Museo de Arte Contemporáneo que estaba en la ciudad universitaria. Obras de arte que estaban en la ciudad universitaria terminan aquí en Leganés. Hay una serie de obras de arte que estaban en la zona de la Universidad Complutense, en ese museo, que actualmente es el Museo del Traje. Obras de esas que luego terminan en Reina Sofía vienen a Leganés por un acuerdo que se produce entre el Ayuntamiento de Leganés y el Reina Sofía. De tal manera que dentro del Museo de Esculturas al Aire Libre hay obras del Reina Sofía. De hecho, se restauran algunas en las de sillas, pues en el interior hay esculturas algunas son del Reina Sofía y otras son del propio ayuntamiento en su política de dotar a Leganés de obra escultórica, y ahí es cuando se firma el convenio de colaboración, de tal manera que el museo se convierte en una extensión del Museo de Arte Reina Sofía, lo que es el Museo de Esculturas de Leganés. Y también una parte de esas esculturas están en el patio interior del Saboya, donde hoy está el rectorado de la Universidad Carlos III de Madrid. El patio interior está decorado con varias esculturas que proceden de toda esta colaboración del Reina Sofía y del Museo del Prado con
con el Ayuntamiento de Leganés gracias al buen hacer de Luis Arencibia, que ha sido funcionario desde el Ayuntamiento de Leganés desde el año 1973 hasta el año 2013, en que se jubila, con más de 65 años, porque él quería seguir haciendo cosas y de hecho tenía varios proyectos. A mí me consta que él había hecho un proyecto en homenaje al manicomio y a los locos que se estaba pensando en hacer a una de las entradas de Leganés, que yo he visto y he digitalizado los bocetos previos, pero que no sé si al final llegará a realizarse o no. Pero yo sé que él estaba trabajando en una fundición, en la de Wenceslao. Entonces en esa fundición él posiblemente haya dejado obra y tenga proyectos inacabados. Bueno, pues sería cuestión un poco de continuar su labor. Sí, no, yo de hecho lo que sugeriría es que si hay un consenso entre los grupos políticos y se acepta la propuesta de darle su nombre al Museo de Esculturas al Aire Libre, yo lo que haría sería un pleno extraordinario el Día de los Museos, que creo que es dentro de poco tiempo, y ahí hacer ese acto y hacer un acto de reconocimiento a su figura. Y luego preparar una exposición de homenaje donde hay infinidad de material. El hijo adoptivo de Leganés, creo que fue en el año 97 o cosas así, cuando se le hizo hijo adoptivo. Bueno, él tiene, para quien esté interesado en ver algunas de sus obras, él tiene un blog en internet. Es Luis Arencibia, Blogtos o algo así, de hecho sí y entonces ahí aparecen algunas de sus obras. Una de las obras referentes, la que ya comentábamos, de Neptuno, y luego pues por ejemplo los estudios de cabezas de personas que él hace, los estudios de los locos. Creo recordar que perdió en su momento una carpeta donde tenía dibujos del trabajo que estaba haciendo de los locos y tuvo que rehacer otra vez. Yo recuerdo cuando yo bueno, a principios de los años 80, en uno de los viajes que yo hice por primera vez a Italia, en Milán había una exposición sobre Leonardo da Vinci, y yo compré, no recuerdo si fue el catálogo o un libro de dibujos de Leonardo da Vinci, porque era una exposición de dibujos, y se lo traje, y le hizo mucha ilusión, porque además él todo el estudio de la anatomía humana, de las formas, sobre eso ha trabajado mucho. Yo de hecho tengo algún dibujo que me regaló en su momento, que bueno, pues tengo un dibujo que es una mano de la cual sale una cabeza, porque a él le gustaba mucho este tipo de surrealismo y de reírse un poco de determinados iconos de la muerte. Le encantaba Pepe Hernández, o sea, Pepe Hernández para él era un visionario, por así decirlo. Luego Saura también, yo creo que sobre él hizo un gran efecto. Luego, desde el punto de vista del dibujo, el Roto Ops le maravillaba ese matiz socarrón y sarcástico, y esa forma de entender el dibujo y de entender las situaciones también le gustaba. Luego él también escribía poesía y de hecho este pequeño librito que es del taller de literario, que además fue un trabajo que se editó durante varios años. Aquí encontramos figuras muy interesantes, o sea, aquí había una colaboración entre él como dibujante, el taller literario, en el cual, curiosamente, el primer poema que nos encontramos en el taller literario es de Luz Mari, que ha sido su mujer durante un montón de años. Lo dirigió María de la Vega, que fue su primera mujer, con la que se ha llevado estupendamente siempre. Y luego, por ejemplo, hay... ha sido una rara avis hasta en eso, ¿no? Hay un poema mío también, de juventud, hay poemas de Miguel, hay poemas de Francis, y por ejemplo hay fotografías del colectivo fotográfico de Leganés, que es un colectivo que ha hecho multitud de exposiciones y del que han salido fotógrafos de prestigio a nivel nacional e internacional, y que coordinó una persona que es muy interesante y que tendremos que traer aquí en algún momento, que es Rafa Martín. Es fotógrafo, trabajó también en el Ayuntamiento de Leganés, y es quien llevó el taller de fotografía. Entonces, ahí siempre ha habido mucha colaboración y una relación bastante cercana entre todos nosotros. Luis, una de las características que tenía era que mantuvo su acento canario. Teniendo en cuenta que él se vino aquí muy joven, él ha mantenido su acento canario,
Y esa forma de dirigirse a las personas canarias, con el usted, con esa amabilidad y esa calma en el diálogo de los canarios, lo ha mantenido hasta el final. O sea que él ha mantenido una relación muy estrecha. Recuerdo cuando lo conocí al principio, que creo que era uno de sus cuñados, jugó en Las Palmas, cuando Las Palmas era equipo de primera división, y recuerdo ir con él a verlo, porque bueno, pues su madre le enviaba alguna cosa, o él quería enviar alguna cosa a su familia, y me acuerdo de desplazarme con él al hotel tal, porque ahí estaba su cuñado.